¿Qué situaciones impactantes han vivido quienes trabajan para los súper ricos? El momento más extraño de mi vida que reescribió mis actitudes hacia la riqueza. Una esposa muy adinerada de un magnate minero, con una batea de terciopelo fea, de rodillas en medio del salón personal más ornamentado, ostentoso y que parecía más caro que jamás he visto, en su mansión, llorando y contándome cuán sola se sentía, que su hija la odiaba y no quería hablar con ella. Como alguien que creció en una antigua casa de obreros con 6 hermanos, con mi papá trabajando duro como metalúrgico en un enorme taller caliente cada verano, y frío en invierno, alguien que usó ropa de segunda mano la mayor parte de su vida y que en ese momento estaba sobreviviendo con la ayuda estatal, estaba atónita. Esta mujer, financieramente, lo tenía todo. Todo lo que el mundo me decía que debía trabajar y esforzarme por conseguir, renunciar a mi tiempo con las personas que amo. Sin embargo, ahí estaba ella, de rodillas, rota, llorando porque se sentía sola. Estaba llorando sobre pisos de mármol blanco, con una escalera adornada con barandillas doradas. Cerca de ella había un piano Steinway ridículamente caro. Me había mostrado su tarjeta Visa Platino esa mañana. Una gigantesca mansión junto a su nuevo esposo, solo ellos solos, y yo, todavía tenía la modesta casa de obreros, que había tenido algunas renovaciones gracias a mi papá, donde mis 6 hermanos, sus parejas, sus hijos y yo nos juntábamos cada viernes por la noche para compartir una comida. Una familia enorme que apenas cabía en una foto, y mucho menos en la sala de estar de esa casa de obreros, una familia donde todos se llevan bien y nadie guarda rencor. Una madre amable y dulce, un papá trabajador, admitidamente explosivo emocionalmente debido a traumas de guerra, y hermanos que son mis mejores amigos. Sé que nunca estaré sin ayuda, compañía, calor, abrazos, alegría, conexión, amor, cuidado, porque mi gran familia está ahí para mí. Por primera vez en mi vida, me sentí rica. Me di cuenta de que yo era la que tenía todas las bendiciones. Ella me despidió del trabajo para el que me contrató un par de semanas después y creo que su vida mejoró. Pero sí, me sentí muy triste por ella en ese momento. No me importaba su dinero personalmente. No lo quería, solo quería un trabajo y una oportunidad para cuidarme a mí misma, pero ella estaba tan paranoica con los estafadores que decidió que yo no era lo suficientemente buena para el puesto y me despidió. Lo cual me alivia mucho porque era muy mala acumulando trabajo y no pagándote adecuadamente. Definitivamente habría sido su amiga porque en realidad era bastante divertida para pasar el rato, cuando no era tacaña y paranoica. Pero terminó no siendo la mujer que pretendía ser, y probablemente por eso le cuesta encontrar personas en las que pueda confiar. Sigo siendo de clase trabajadora, pero hey, sé que tengo a mi gente haciendo compañía. Una señora realmente rica y agradable que conocía tenía múltiples mansiones enormes. Adoptaba perros callejeros y les daba a cada uno su propio cuarto, e incluso contrató niñeras para que vivieran con ellos. Yo ayudaba mucho en algunas de sus casas, alternando entre 3 ubicaciones distintas, cuando era adolescente, y ella me pagaba bien. Los perros seguían un horario estricto, y había cocineros que preparaban su comida desde cero. A veces, había un nutriólogo supervisando todo. Recuerdo claramente poner grandes piernas de pavo crudo en los tazones individuales. Los perros tenían tiempo en sus cuartos y tiempo libre, que debíamos seguir rigurosamente. Entrenaban con un profesional y su equipo en las mañanas, donde aprendían trucos divertidos y demás, y algunos perros con discapacidades tenían tiempo de terapia física. Luego, tenían su almuerzo. Se les permitía salir a su campo de juego, campos del tamaño de un campo de fútbol, alrededor de las 3 de la tarde y jugaban entre ellos durante 4 horas hasta las 6 de la tarde. Había un lindo perro de ovejas que nos ayudaba a reunirlos de vuelta en la casa si se quedaban afuera demasiado tiempo. Fue muy memorable y también un poco disociativo ver a los perros vivir mejor que yo, jajaja. Todo lo que tenían estaba personalizado según sus preferencias, era una locura. Uno podría pensar que las mujeres que aman a los gatos son raras, pero no te metas con una amante de los perros. Siempre me pregunté de niño quién vivía en esa gran casa. Nunca habría adivinado que solo eran perros, y que había más casas alrededor que también eran solo para perros. Trabajo en un club social privado en Atlanta.
Nuestros miembros son billonarios y millonarios de 3 dígitos. Discuten, jocosa y desenfadadamente, sobre sus jets como la gente común habla sobre servicios de streaming. Aparentemente, un miembro presumía de tener un avión de 60 millones de dólares, superando a otro miembro que solo tiene un jet de 45 millones de dólares. Cuando tenemos bodas en el club en el norte de Atlanta, las carpas que solemos usar cuestan más de $200.000. A veces, me siento tan pobre allí. Pero también estoy más satisfecho con mi vida y tengo una verdadera autoconciencia. Era mesera cuando era más joven. Tenía un tipo súper adinerado que quería salir conmigo, pero no estaba interesada. Dije que no, incluso después de sus propinas de $500. Un día llegué a trabajar y él estaba allí con un abogado. Compró todo el restaurante de carne y el bar en el que trabajaba. Luego dijo, ahora soy el dueño de este lugar y nos vamos a ver. Supongo que no acepta un no. Siempre me decía, el dinero habla y las tonterías caminan, y que cada persona o cosa tiene un precio. Me llevó a viajes, me compró un Benz y un pequeño departamento. Hacía cosas DESCABLLADAS. Era una persona muy impaciente y a veces compraba toda la fila de compras para que la gente pudiera saltarse la línea. Solo cosas locas e inolvidables, podría enumerar muchas. Pero cuando todo terminó, las cosas se pusieron feas, pagó a personas para que me siguieran y no fue bueno. Trabajé para un tipo que posee una gran propiedad en Pebble Beach. Preparó sus campos traseros para estacionamiento durante el Pro-Am, hizo que sus hijos se encargaran de ello y donara el dinero a una organización benéfica. Así que, en el primer día, una gigantesca puerta automática en la propiedad que se suponía debía estar cerrada y apagada. No lo estaba, se abrió y chocó contra el muy bonito Jaguar de un tipo, dejándolo prácticamente inservible. Cuando el dueño regresó del partido, había un auto esperando para llevarlo a Jaguar Pebble Beach, y le dijeron que escogiera cualquier auto en el lote, lo prepararían y lo tendrían listo en menos de una hora. Si resultaba inconveniente esperar, lo alojarían en una suite en uno de los hoteles más lujosos de la zona, todo a su costa. Mi jefe, por supuesto, estaba molesto porque la puerta se abrió, entendió que fue un error, accidente, pero no despidió a nadie y ni siquiera parpadeó ante el hecho de que acababa de perder como $100.000. Como una nota al margen, una empresa llegó con su gigantesco remolque cerrado y se estacionó en la propiedad. Construían réplicas de carritos de golf Hummer, que se veían bastante impresionantes, en realidad. Escuché a mi jefe y su esposa charlando con el dueño sobre los carritos de golf, costaban alrededor de $30.000, y mi jefe, de manera muy relajada, le pregunta a su esposa, bueno, ¿deberíamos comprar uno? No lo hicieron, pero yo estaba ahí pensando que esos carritos de golf costaban más que los 2 autos que había tenido hasta ese momento juntos. Diré esto. El tipo era una buena persona, sus hijos eran increíbles, tenían que ganarse las cosas, no les daban simplemente lo que querían, aprendieron sobre la caridad, y así sucesivamente. Probablemente fue uno de los pocos ricos que he conocido que no era un imbécil. Vi a un príncipe de Arabia Saudita a principios de los 90 lanzar dinero de una manera inimaginable. Dejó alrededor de $100.000 para una sola cena para él, su esposa y sus 2 hijos. Cerrar el restaurante de alta cocina en nuestro hotel costaba $30.000 por una noche. Voló a su chef favorito de Nueva York a Florida, donde se encuentra el hotel, preparó suficiente comida para todo nuestro personal del restaurante, su familia y el personal de seguridad de las fuerzas estatales, locales y federales que lo acompañaban, y también nos dejó una propina ridícula. Se quedó en nuestro hotel cada año durante varios años y alquiló los 4 pisos superiores del hotel por un mes. Tenía un avión 747 solo para él y otro para su personal, que contaba con alrededor de 400 personas. He trabajado en la banca privada y no puedo decir muchas cosas, pero el ejemplo más extraño, sin duda, fue un cliente billonario que contrató a un detective privado o a un oficial de inteligencia para crear un archivo sobre mí, completo con fotografías que tomaron de mí regresando a casa del trabajo. Creo que es seguro decir que estoy hablando del tipo de billonario que está vinculado a un jefe de Estado. El típico billonario tecnológico de nuevo dinero no tiene este tipo de operación de seguridad. Él dijo que su equipo de seguridad elabora un archivo sobre todos antes de que crucen su puerta y me aconsejó que mejorara mi seguridad en línea.
Amenaza de secuestro contra sus 2 hijos. Una investigación por malversación de fondos llevó a 2 gerentes a desviar dinero de la empresa. Cuando se les interrogó, una gerenta amenazó con hacer secuestrar a sus hijos por parte de su esposo, conectado con la mafia. El antiguo jefe no estaba dispuesto a tolerar esa tontería. A medianoche, se presentó en la casa de la instigadora, acompañado de su grupo. En un gesto de seriedad, reunió a toda la familia de esa persona, incluyendo a la abuela y los niños, y los hizo arrodillarse, pidiendo disculpas con la cabeza agachada hacia el suelo, por haber siquiera pensado en hacer tales amenazas. Edith. El antiguo jefe posee grandes extensiones de terreno y edificios en el distrito de negocios de nuestra ciudad, así como muchos otros rascacielos en otras ciudades importantes. Literalmente nombró un edificio de oficinas entero en honor a su hija y se lo regaló. En días festivos, múltiples veces al año, su oficina tenía más de $200.000 en conjuntos de regalos de comidas y artículos costosos, desde el suelo hasta el techo, solo de personas que deseaban su favor. A él realmente no le importaba nada de eso porque un conjunto de regalos de carne y vino de más de $1.000 era algo tan común para él. Trabajé para este tipo, más que nada, trabajé con él. Estábamos sentados en la mesa a punto de firmar un contrato y su asistente olvidó el bolígrafo. Aparentemente, este bolígrafo ha firmado todos los acuerdos que fueron exitosos en su carrera temprana y lo hicieron quien es, así que no firma ningún contrato sin él. Entonces, él le dice de verdad que suba al jet y se lo traiga de inmediato. Él se disculpa por la inconveniencia añadiendo un 20% al acuerdo. El dinero no es algo real para las personas ricas. Es solo un concepto inventado de 1S y 0S ilimitados. Limpié casas con un amigo durante unos meses y entraba regularmente en lo que pensaba que eran simplemente viviendas promedio de clase media. Oh, no, habitaciones de 5 y 6 dormitorios con sus propios baños. Baños enormes con gigantescos vestidores. Una suite era del tamaño de mi apartamento. Múltiples pisos. Cocinas enormes que ocupaban la mitad de un piso. Niveles inferiores totalmente terminados que podrían haber alojado familias. Todos los muebles eran elaborados, al igual que los electrodomésticos. Me dejó sorprendido. Pasamos un día completo limpiando una casa. Ya no hago ese trabajo. Solía trabajar para un servicio de entrega de groceries. Los clientes enviaban sus listas a través de una aplicación, y yo me encargaba de comprar y entregar sus pedidos. Mi historia más desconectada con una persona rica es la de una señora que ordenó $300 en filete miñón de Whole Foods, cuando aún era bueno, antes de que Amazon los comprara, y quería que lo cortaran en tiras para saltear. El carnicero tuvo que mostrarme las notas del pedido porque él también estaba incrédulo ante la pura audacia de desmembrar bisteques de $40 la libra. La dirección resultó ser la casa unifamiliar más cara de la ciudad en ese momento. También entregué jabón para lavandería a Joe Montana. Hago servicio de mascotas para algunas personas muy adineradas, así que entro en sus hogares. Obviamente, las casas grandes son agradables y lujosas, pero me ha dejado impresionado algunos de los apartamentos que existen. Estos lugares están dentro de edificios de Art Deco que parecen inocuos, a través de un ascensor trasero un tanto descuidado y una puerta lateral, y luego, en su interior, son hogares de varios pisos, absolutamente hermosos, con espacio para varias familias. Por lo general, solo hay padres y tal vez 1 o 2 hijos, y mascotas, obviamente. Siempre asumí que los apartamentos eran la forma económica de vivir y que tener una casa era un lujo. Pero me han demostrado que estaba equivocado. Quería una casa inteligente antes de que eso se convirtiera en una realidad. Así que contrató a un equipo de desarrollo de software y hardware para crear una solución personalizada solo para su hogar. Su casa tenía un puente de control. Solo obtuvo un permiso de construcción para 2 niveles sobre el suelo, así que para conseguir el espacio que deseaba construyó 5 pisos subterráneos. Incluía un cine de lujo con más de 100 asientos, un campo de tiro, un escenario y más. Básicamente, había construido un enorme parque de diversiones para adultos, lo cual su esposa confirmaba. También tenemos algunos amigos de la familia que podrían clasificarse como súper ricos, pero la mayoría de ellos son socialmente muy normales.
Eso puede deberse a la ley de Hante, que es una norma social escandinava simplificada que establece que, independientemente de la riqueza y demás, no deberías considerarte mejor que nadie más. Una novia trabajaba como niñera para un adinerado banquero de inversiones franco-estadounidense en Londres y a veces podía quedarme a dormir. Una casa bonita con jardín en una zona elegante, una pequeña mansión en Francia, un departamento en Nueva York, arte en las paredes, pero el tipo usaba ropa interior rota y le echaba agua a su champú como un avaro mientras compraba antigüedades en subastas. Sus hijos tenían la última consola de juegos, pero cuando mi novia preguntó qué solían cenar, todo lo que sabían eran fideos instantáneos y papas fritas y McDonald's los fines de semana. Vi a su hijo de 10 años molestándolo mientras él estaba por teléfono y cuando finalmente le preguntó al niño, sí. ¿Qué quieres? El niño respondió, si me das 20 libras, te dejo en paz. El padre volvió a su conversación, pero sacó un billete de 20 libras de su billetera y se lo dio a su hijo sin mirarlo. Eso resumió perfectamente toda la relación que tenía con sus hijos. Mi padre trabajaba en casas para personas súper ricas en el área de la Bahía de San Francisco. Vio una pieza de arte de $1 millón en dinero de 1989, llamada Inanon, que consistía en 2 piezas de metal en un jardín. Una estaba dentro del empedrado de ladrillo y la otra estaba sobre él. Recibió algunos, heredados, de personas ricas. Televisores que solo tenían 1 año de antigüedad, porque no les gustaba el control remoto. La época navideña era intensa. Una familia contrataba a una empresa para que decorara su casa para la Navidad. Siempre había cosas nuevas cada año, nada se guardaba después. Luego, los regalos que le daban a mi padre eran increíbles. Botellas de vino que valían cientos de dólares, whisky de Japón en un atuendo de samurái hecho a mano para la botella. Rediseñar toda una cocina, como algo que verías que un chef famoso usaría. Apenas la utilizaban. Comían fuera el 90% del tiempo en restaurantes y siempre tenían mesas reservadas para cuando querían ir. Lo más que hacían en la cocina era calentar sobras en el microondas. Teníamos una casa toda equipada con un sistema de sonido, para que pudieras escuchar música en cada habitación, y tenían un control remoto de radio que funcionaba en todas partes. El tipo escuchaba radio de AM con eso. Había un garaje para almacenar autos de colección. Un tipo tenía autos deportivos de todo tipo. No le gustaba conducir rápido, solo quería tenerlos. Mi padre le dijo que solía correr autos en sus 20, así que el tipo dejaba que mi padre condujera sus autos con él en el asiento del pasajero para que pudiera ver cómo era. Mi padre llegaba a casa del trabajo y decía, conduje ese Dodge Viper. Gira pésimamente, pero tiene una aceleración increíble. Cuando mi padre se retiró, él y mi mamá se mudaron al otro lado del país. Este señor le dijo, ven a trabajar en mi casa en Tahoe. Aquí tienes pasajes de primera clase y quédate en este hotel de 5 estrellas. Para ese tipo, no importaba cuánto costara, sino que recibía lo que quería de quien quería que lo hiciera. Era una terraza que conducía a un muelle para su bote, equipada con tapas de cobre hechas a mano para cada poste. Tenía un amigo que enseñaba guitarra al hijo de una familia muy adinerada. Cuando mi amigo visitó su casa por primera vez, los padres lo llevaron a una enorme sala llena de muchos instrumentos, los cuales el papá comentó que eran suficientes para toda una orquesta sinfónica. Después de la lección, mi amigo preguntó por qué tenían tan gran colección de instrumentos. El papá respondió que nadie en la familia tocaba ningún instrumento, pero que él y su padre tenían un interés por la música clásica, por lo que encontraban alegría simplemente en coleccionar los instrumentos. Una vez conduje un autobús que transportaba a los invitados de una boda para la hija de un multimillonario. La boda duró 3 días. Un día fue un carnaval con juegos y paseos gratuitos para todos los invitados. El día de la boda, compraron un permiso para cerrar una vía navegable y así poder lanzar fuegos artificiales desde una barcaza. En total, gastaron 3 millones en la boda. 1 millón por día. Sin embargo, nos dejaron comer durante nuestro turno. La comida era fantástica. Después de que terminó, no quisieron encargarse de la limpieza, así que se subieron a su yate y se fueron a Nantucket para relajarse mientras el personal se encargaba de limpiar todo.
No yo, sino la esposa de un conocido nos contó una historia sobre cómo trabajó para un empresario adinerado en su yate privado, pero él nunca estaba en él. Ella trabajaba en la cocina como una de las chefs y, básicamente, él hacía que su familia o sus amigos lo usaran cuando estaban en la ciudad para ahorrar en el hospedaje, solo se quedaban en su yate, que según ella, en los 18 meses que trabajó allí, solo supo de él usándolo una vez. Quiero decir, ¿puedes imaginar tener el tipo de dinero loco para comprar un yate en primer lugar, y luego simplemente no usarlo? He estado en uno de los jets de Jeffrey Epstein. Tenía una cama king size tan pronto como subías a bordo. Sus jets estaban constantemente disponibles para detalles interiores. También vi a Jim varias veces y anteriormente estaba trabajando con una piloto famosa en internet que supuestamente había comprado de su familia en Europa del Este. Ten en cuenta que no sabía quiénes eran estas personas y todo se desenlazó ante mis ojos, encontrándome en medio de un asunto jugoso. Ah, y la primera vez que vi a Epstein, bajó de su avión con una chica muy joven de apariencia escandinava. También interactuaba con frecuencia con sus pilotos. Eran hombres viejos, altos y un poco extraños. Sin embargo, fueron muy amables con nosotros. Siempre nos traían pizza y daban buenas propinas. Conocí a este tipo común. Le conseguí un trabajo estacionando coches. Resulta que era el hijo problemático de un tipo rico, una fortuna increíble. Lo habían desheredado porque su mamá no aprobaba que se casara con la enfermera de su papá. Su papá tuvo un derrame cerebral y no podía hablar, así que ya no podía defenderlo. Su mamá, quizás era su madrastra, no lo sé, lo echó de la casa principal y vivió en una pequeña choza donde solían guardar todo el equipo de la piscina. Ahí vivía con su esposa, la ex enfermera, y 2 hijos. Sentía pena por el tipo, nunca estudió realmente, solo viajó y surfeó por el mundo en su juventud. Sus hermanos eran todos abogados, o directores ejecutivos, o algo así. Este tipo estaba estacionando coches conmigo y fumando hierba en esa pequeña choza. Se podía notar que su papá lo quería y quería a su familia. Sonreía al ver a sus nietos, pero su mamá rápidamente los llevaba adentro y era muy dura con ellos. Lo último que supe es que su mamá llamó a la policía y tuvo que mudarse. Necesitaba mi camioneta, pero yo no estaba en la ciudad en ese momento, así que no pude ayudar. Un amigo que conocía tuvo que ayudar a asegurar un yate de lujo perteneciente al dueño de su empresa. Por alguna razón, se estaba moviendo por tierra. Nunca había conocido a este hombre. Mi amigo me preguntó si podía ayudar. El dueño no iba a estar ahí, lo cual me sorprendió un poco. Tal vez sea una mentalidad pobre preocuparse por extraños en mi yate. De todos modos, nuestra tarea era sacar toda la comida, las bebidas y los objetos del yate, así como cualquier cosa que pudiera caer de los armarios y romperse. El hombre nos dijo que tiráramos todo. Sí. Bueno, él tenía docenas de vinos y licores increíbles. Tenía una vajilla asombrosa, cubiertos y copas específicas para vino, coñac y whisky escocés. Pues bien, arrojamos todas esas cosas a los maleteros de nuestros autos. Me sorprende que no simplemente dijera que tomáramos lo que quisiéramos. En cambio, dijo que tiráramos todo. Estuvimos bebiendo vino y licores finos durante mucho tiempo. Aún conservo algunas de las copas todos estos años después. No soy yo, pero un conocido mío trabaja como ingeniero senior en enormes megayates. El esposo apenas está presente, pero la esposa trofeo, la número 5, 10 años más joven que su hija más pequeña, vive en él la mayor parte del tiempo. Todo el personal sabe que debe mantenerse alejado de la cubierta del sol entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía cada mañana. Ella sube de su camarote, después de haber tomado 3 gins fuertes, y llora durante 1 hora antes del almuerzo, para ella misma. Cada maldito día. Lo que agrava la situación es que el yate lleva el nombre de su primera esposa. Fui niñera para la nobleza, el título de señor y señora se hereda al hijo mayor, junto con la casa señorial y las tierras. Los niños eran enviados a un internado a los 8 años. Era desgarrador. El hijo del medio lo temía, llorando todas las noches, literalmente sollozando hasta quedarse dormido en mis brazos. La actitud de los padres era, nosotros también pasamos por eso, así que él tiene que hacerlo. El más pequeño tenía 2 años en ese momento y siempre prefería estar conmigo que con su verdadera madre.
Se cayó una vez y vino a buscarme para abrazos y besos, ni siquiera miró a su madre que estaba justo al lado mío. Ella parecía no molestarse. La verdad es que los padres eran personas bastante amables, simplemente no se preocupaban en absoluto por la crianza de los hijos. Al menos no insistían en que usara sus títulos, como algunos de sus amigos hacían con su personal. Mi papá era amigo de un hombre rico español porque compartían un amor por los autos antiguos. Mi papá tenía uno, el hombre rico tenía muchos. La cuestión es que estas personas tenían una empleada que había trabajado para ellos desde antes de que este hombre rico naciera. Sus padres nunca estaban presentes, así que ella fue quien realmente lo crió. Ella le daba de comer, lo llevaba a la escuela cuando era un niño. Todo lo que tus padres harían por ti, esa empleada lo hacía. Había estado trabajando en esa casa cómicamente grande durante más de 30 años. Otros empleados, como cocineros, limpiadores, etc., iban y venían, pero ella era casi parte de la familia, pensábamos. Un día, el hombre rico decide que quiere mudarse a Estados Unidos y vende la casa. ¿Qué hace con la empleada? Simplemente la despidió por teléfono. Nunca le dijo adiós a la mujer que prácticamente lo crió. Y así aprendí que los ricos no consideran a los pobres como el mismo tipo de ser humano que ellos. Trabajo en un importante edificio comercial y residencial en una de las principales ciudades de los Estados Unidos. Si diera algunos detalles, incluyendo los automóviles ultra raros en el lugar, sería un problema de seguridad y privacidad, por lo cual razonablemente sería despedido. Mi punto es que estas personas no pueden operar sus propios dispositivos de seguridad de una parte de la propiedad a otra. Siempre llegan tarde y se quejan de que todo es culpa de otra persona. Hay varios puestos que deben ser atendidos 24/7 por sus crisis, no les guardo rencor. Digo esto porque todos somos de la misma especie de simio. Nunca dejes que alguien te arroje mierda. Es su delusión, no dejes que eso sea contagioso. Ser muy rico significa que mis amigos, que probablemente son personas con decenas de millones de dólares, tal vez entre 20 y 30 millones en total. Más de lo que jamás tendré. Pero tienen problemas cotidianos, son mayores, 70 años, tienen problemas de salud y de peso, así que todo su dinero y fondos ilimitados, comparados conmigo, no pueden comprar mejor salud, solo medicina. Son moderadamente felices, ambos le fueron infieles al otro en algún momento y se han casado múltiples veces. No tienen que preocuparse por cuánto cuesta algo, sin embargo, él recorta cupones y ambos conducen autos de modelos antiguos y ya pagados. Tienen una casa modesta de 325 metros cuadrados. Es interesante estar cerca de ellos, sin duda. Siempre pienso, podrías escribir un cheque y cambiar mi vida financieramente, pero aún así no cambiaría lugares contigo. Mi amigo era un guardia de seguridad para una anciana viuda de un barón del petróleo de Dallas que vivía en el lago White Rock. Tenía un chef privado a tiempo completo y un equipo de cocina, aunque vivía allí sola. Él decía que el chef preparaba enormes asados de res, pavos, pecho de res, todo tipo de comida todos los días, solo para tener disponible por si la anciana quería algo, lo cual rara vez sucedía. No les estaba permitido regalar la comida sobrante al personal ni a nadie más, sino que tenían que tirarla cada día. Y cuando la anciana pedía agua helada o té helado o limonada, si incluso un solo cubito de hielo tenía alguna grieta, ella les hacía tirar todo y hacerlo de nuevo. Mi esposo trabajaba para el hijo del dueño de una empresa. Se trataba de una empresa de propiedad privada. El hijo personalmente llevaba a casa 40 millones al año. Al menos 30 a 40 miembros de la familia eran accionistas. Algunos recibían 1 millón al año y nunca habían trabajado para la empresa. Estos eran los que estaban huyendo de California debido a la tasa impositiva. De todos modos, este tipo podría hacer cosas realmente sorprendentes con todo ese dinero, ya que vivía de manera frugal, como mucho en una clase media alta. Cosas que cambiarían la vida de las personas que trabajaban para su empresa. Por ejemplo, pagar la matrícula universitaria de un niño. Dar un regalo de 5 cifras por un aniversario de 20 años o un viaje. Cosas de las que ni siquiera se daría cuenta que faltaban de su sueldo anual como accionista. En cambio, pagaban a los trabajadores salarios apenas por debajo del promedio. ¿Te gustó el video?
Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.